¿Cómo están? ¿Todo bien? Adorni depuró a una periodista que vino a Estados Unidos a criticar a Milei, a decirle que es contradictorio que se codee con gente que tiene poder, que quiere eliminar al Estado por completo, cosa que sería imposible, obviamente que es anarcocapitalista en la teoría, pero bueno, en la práctica tenemos que seguir lidiando con todos estos cucas en el Senado, etcétera. No se lo pueden perder. Hola, Eleanor Hughes de Deseret News, es una revista de los Estados Unidos. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre cómo este gobierno ve el papel del Estado. El presidente ha prometido sacar la motosierra profunda y me preguntaba si fuera posible, ¿quería este gobierno deshacerse por completo del Estado? Y si existiera, ¿cuál debería ser su papel? Es la primera pregunta. Y la segunda, el presidente Javier Milei también prometió acabar con la casta, pero este gobierno está muy vinculado a políticos de gobiernos pasados y también de empresarios, o sea, personas con históricamente mucho poder. ¿No es contradictorio? Muchas gracias. No sé puntualmente a quién te referís en tu última pregunta. Los funcionarios de este gobierno, y te lo digo por mi propio caso, tenemos la potestad de sumar a nuestros equipos o de trabajar con la gente que creamos que es la mejor, ¿no? Y de hecho, cuando hemos cometido alguna equivocación, lo hemos corregido, y entiendo que si efectivamente el planteo que haces es correcto, bueno, el tiempo irá saneando esas diferencias, digo, pero por supuesto que en un gobierno nuevo, con un gobierno que además no viene de tener historia política, claramente lleva tiempo llegar al esquema ideal, por así decirlo, de planta del gobierno. Así que no veo absolutamente ninguna inconsistencia o ninguna contradicción. Con respecto a la primera pregunta, entiendo que apuntás a si creemos efectivamente en la extinción del Estado como tal. ¿Esa fue la pregunta? Reformulame la primera pregunta, perdóname. No, es el papel del Estado, porque, o sea, la idea es sacar la motosierra profunda ahora, sí. Entonces desregular, cortar aún más. Correcto. Entonces quería saber, ¿qué debería existir el Estado mismo? ¿Sería mejor no tener un Estado? ¿O es importante tener un Estado? Por eso, digo, está bien, apuntaba a eso la pregunta, si apuntamos hacia que el Estado desaparezca, no de ninguna manera. Digo, de hecho, debemos ser el gobierno que más respeta la Constitución, que más respeta la división de poderes, a tal punto que hemos aprobado leyes con porcentajes ínfimos de representantes en la Cámara de Senadores, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Por lo tanto, no, es cierto que el presidente filosóficamente es anarcocapitalista, no cree en el Estado y considera que el Estado es efectivamente un algo que no debería existir porque los individuos son capaces de convivir sin él. También es cierto que el presidente entiende que la realidad implica que efectivamente el Estado existe, que el Estado está y hay que enmarcarse dentro de ese esquema, ¿no? Por supuesto. Y es lo que hemos demostrado en estos 15 meses que efectivamente respetamos, no solo que respetamos la ley, respetamos la libertad de expresión o la libertad de prensa y respetamos cada uno de los pilares de una república. Así que no tiene nada que ver con la motosierra profunda. La motosierra, la motosierra inicial, por así decirlo, era una motosierra que era el recorte de lo más obsceno y de lo que uno podía hacer, de lo que estaba más visible frente a los ojos de uno para poder recortar, no sé, desde cantidad de ministerios hasta empleados que no cumplían ninguna función o decenas y decenas y decenas de choferes, de autos, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Pero era lo que uno tenía más a la vista. La motosierra profunda es entrar área por área, analizar efectivamente qué es lo que está de más, qué es obsoleto, qué le complica la vida a la gente, qué le genera un gasto extra a la gente y qué se puede eliminar. La motosierra profunda es eso, es ir de una manera más
quirúrgica en cada área del Estado, tratando de efectivamente lograr que ese achicamiento continúe, que nada tiene que ver con hacerlo desaparecer, ni mucho menos. Así que bueno, ahí creo que quedó respondida la pregunta. Con respecto al fondo, a las reservas y a lo que veníamos hablando, el presidente ahora, ahí me escribió un mensaje, está por salir al aire para explicar efectivamente en números esta cuenta, así que si le quedaron con alguna duda, efectivamente allí van a tener las respuestas que les puedan surgir en sus cabezas. Muchísimas gracias. Milei aseguró que no habrá devaluación, hablar del tipo de cambio es irrelevante. Y bueno, destacó que el acuerdo que se negocia con el FMI por 20.000 millones de dólares le dará respaldo a la economía. Acusó al kirchnerismo de promover un golpe y consideró que Cristina está nerviosa porque sabe que va a ir presa, entonces ahora quema las naves. Acá la cuestión es que faltan pesos, no es que falten dólares. Considero que hablar de tipo de cambio es irrelevante. Y hay que confiar en Milei, por algo es economista, uno de los mejores del mundo. Y Milei no miente, y si se equivoca, lo admite y lo arregla. Che, vino bastante pautera la periodista de Estados Unidos. ¿Qué opinan? Parecía uno de los K, uno más. Dejen un comentario y nos vemos en el próximo video. Viva la libertad, carajo. Vamos Milei, loco. Vamos Caputo.